¿Qué es la timidez? ¿Por qué hay personas tímidas? ¿Es un defecto eh, importante? ¿Es sencillamente una característica y no un defecto? ¿Es superable la timidez? Son muchas las preguntas que vienen a propósito de esto. Y a lo mejor sospecho que muchos de los que nos están escuchando en este momento son tímidos. A ver, en Santiago de Chile está la psicóloga clínica Mariana González Velázquez. Mariana, muy buenos días. Muchas gracias Buenos por días. acompañarnos. Un gusto estar aquí de nuevo. Y en la ciudad de Guayaquil, frente al mar Pacífico en el Ecuador, está el también psicólogo y psicoterapeuta de adolescentes y adultos, Javier Martínez Rodríguez. Javier, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Un millón de gracias. Encantado de estar aquí de nuevo. A ver, comienzo con Mariana. Mariana, ¿qué es la timidez? La timidez es el miedo al rechazo, a hacer el ridículo, a meter la pata, al que dirán. Miedo al rechazo, a meter la pata. Y por eso, ¿qué hago? ¿Me contengo? ¿Me limito? Hay mucha gente que se cohíbe, que limita sus interacciones sociales, que deja de salir o de frecuentar algunos sitios. Eh, en algunos casos puede ser transitorio, puede ser reactivo a un mal momento, a un mal rato, y en otros casos se puede ir haciendo más crónico y llegar a desarrollar una fobia social y a, bueno, impedir buena parte del desempeño de esa persona, laboral, personal, en varios aspectos, incluso familiar. Javier, ¿cómo definirías tú la timidez? Bueno, la timidez, como ese miedo al rechazo, a la desaprobación, básicamente es ese miedo a que seamos de alguna forma excluidos o vistos negativamente por el entorno. Y recordando que el ser humano, esencialmente somos seres sociales, la timidez tiene que ver un poco con eso. Si me rechazan, me excluyen. Y si me excluyen, me puedo terminar quedando solo. Entonces prefiero evitar esas situaciones que me lleven a eso y bueno, me voy retrayendo para estar en la zona segura, de alguna forma. Por la definición que los dos han dado, la timidez está muy cercana de la inseguridad o es una variante de ser una persona insegura. Eh, ¿Por qué soy tímido? ¿Por qué una persona es tímida? ¿Y de en qué momento se empieza a sentir la timidez? Mariana. Bueno, puede haber muchas razones. Efectivamente, la confianza en sí mismo, la autoestima, la seguridad que nos transmiten nuestros padres desde niños. Sobre todo ahí es fundamental el criterio de realidad. Cuándo sí lo hago bien y cuándo no lo hago bien para poder mejorar. Eso no se dice o eso no se hace o efectivamente lo hiciste súper bien, estamos súper orgullosos. Y esas interacciones diarias desde pequeños nos van dando la seguridad para después desenvolvernos en ambientes donde no vamos a tener esa protección, donde no va a estar el colegio, no vamos a tener a nuestros padres, sino que ya estamos hablando de ambientes más competitivos, universitarios, deportivos, laborales. Y bueno, todos somos sujetos en algún momento de pasar un momento incómodo y de que eso nos haga un poco tímidos en determinadas situaciones, pero es susceptible de mejora y también si no acompaña puede ser susceptible de empeorar. A ver, Javier, he conocido casos, ¿no? Me viene en este momento una familia muy amiga donde uno de los hijos, el hijo mayor, es muy tímido, pero el que le sigue es completamente extrovertido, son todo lo contrario. ¿Cómo pudo darse eso en una familia donde los dos son hermanos, no hay mucha diferencia en edad y son hijos del mismo padre y la misma madre? Bueno, ahí hay un par de cosas. Por un lado, sí, indudablemente que uno puede decir, si es el mismo entorno familiar y digamos que la carga genética es más o menos la misma, similar, ¿cómo llegan a estas diferencias? Ujú. Justamente el tema de las diferencias individuales y el poder ver que hay una carga con la que nacemos y hay una parte que nos dice, bueno, esto ya es algo de la persona, no necesariamente es solo que viene del entorno o de la crianza. ¿Ok?
incluso en bebés muy pequeños podemos ver que hay bebés que son muy reactivos, que son muy ansiosos, que se asustan mucho, mientras que hay bebés que son más bien temerarios, que le lanzan los brazos a cualquiera, que se sienten cómodos en distintas situaciones. Entonces, esto nos hace ver que sí hay una parte interna con la que nacemos y que también el entorno puede ir reaccionando de distinta forma cada uno. Por ejemplo, a veces con el hijo mayor, los padres suelen ser un poco más sobreprotectores, porque eso es primera experiencia, tienen como mucho más miedo a muchas cosas, y al final vamos transmitiendo esos miedos en la crianza. O sea, con el segundo ya es mucho más desde la aventura que se atreva, que se caiga, que haga, y tal vez se refuerza mucho más ese espíritu un poco más aventurero, menos temeroso. Entonces se van mezclando las dos cosas, pero indudablemente que sí hay una parte con la que podemos nacer que nos lleva a ser un poco más tímidos o menos tímidos. Ojo, y aclarando con la punto inicial que no es un defecto, es una característica. Defecto es cuando complica ya mucho el funcionamiento de la persona. Pero Pusiste, Javier, un ejemplo desde que son bebés, ¿verdad? Y uno sí nota que hay niños sumamente tímidos y otros que son niños ya muy extrovertidos. Ahora, cuando se llega a la adultez, el tímido puede pasar por antipático, ¿verdad? Porque no interactúa, no mira a los demás, no sonríe, dice que antipático, que creído, que se creerá fulano o fulana de tal. En esos casos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Le pregunto a Mariana González. Se arma una defensa frente a esos momentos incómodos, difíciles de timidez. Se arma la defensa y estas personas lo que hacen es aislarse para protegerse y evitar esas interacciones sociales donde se puedan sentir incómodos o sientan que pueden meter la pata. Generalmente lo que los ayuda es como cuando dominan un área. Puede ser un área laboral, puede ser un área de conocimiento, puede ser un área deportiva y como que cuando dominan un área ahí logran ser más extrovertidos y tienen como más soltura para surfear la ola en esos momentos. Pero en general pueden poner esas barreras para protegerse. Mm. Dijiste, Javier, que no necesariamente la timidez es un defecto, hay gente que es así. Bien, pero el que es así y está tranquilo con ello no tendrá mayor inconveniente, pues. Pero de repente, por razones sociales o razones laborales, esa persona tímida quiere dejar de ser tímida, quiere tener más soltura al compartir con los demás. Eso se puede superar, se puede curar, si fuese el verbo necesario en este caso. sí, indudablemente que sí. Cuando la persona ya siente la necesidad de, bueno, quiero superar un poco esta parte, me están limitando algunas cosas, sí se puede superar y básicamente la premisa central con la que se trabaja, bueno, en la psicología, este tema nos dice mucho de que la evitación alimenta la ansiedad. O sea, la persona, mientras más va evitando las situaciones que le dan miedo, al rechazo, al ridículo, al papelón, mientras más las evita, más miedo le va a dar a afrontarla la próxima vez. Entonces, justamente una de las cosas que sí se hace es exponer a la persona de forma lenta y progresiva a ir venciendo el miedo poco a poco. Pero sí se puede vencer si se trabaja, y de hecho, por lo menos con los jóvenes, digamos, ya adolescentes, empezando la adultez temprana, es un momento muy clave donde se pueden dar grandes avances en pasos pequeños, pero justamente en lo que ven que logran un paso correcto y hicieron algo, eso los anima para dar el siguiente y van poco a poco y sí lo logran superar. En el caso, mencionó Javier el caso de la adolescencia y es cuando empiezan las relaciones románticas, ¿verdad? Empieza a procurar a la persona que me gusta. Eh, había un dicho que fulano de tal era tan tímido que se casó con la vecina, ¿no? No fue capaz de ir más allá. Tu experiencia clínica, qué, nos, qué te dice, Mariana, de esos primeros acercamientos ya eh, con sentimientos, enamorados, etcétera? Son maravillosos, además, acompañar a los adolescentes cuando están en esa fase de acercarse a la que les gusta o las niñas también tratar de que el que les gusta
las llame, las busque. Por supuesto que hay mucha timidez de que no se dé cuenta más nadie, solo él y yo, porque bueno, también los amigos pueden ser muy crueles y esos momentos de vulnerabilidad donde se muestra que me gusta, también algunos amigos pues tienden a ser un poco maliciosos y eso incrementa, por supuesto, la timidez, que se retraigan, que lo eviten, pero son muy ingeniosos también y entonces, bueno, todas estas redes sociales ahora ayudan en muchas de esas cosas y se mandan mensajes y se mandan canciones y se mandan videos, entonces es maravilloso, por supuesto que también cuando hay esos desencuentros amorosos, o cuando la que me gusta no le gusto, es dolorosísimo también. Y bueno, yo me he encontrado con pacientes, de hecho, actualmente tengo un paciente que su primera relación amorosa fallida, porque además la chica, a veces somos muy pérfidas las mujeres, le rompió el corazón y bueno, o sea, dos divorcios, una tercera pareja y todavía, bueno, nos toca ir hacia atrás y tratar de entender y desarmar eso para que, bueno, la única manera de que funcione nuevamente es entregándose. O sea, eso pasa y a todos nos han roto el corazón. Bueno, pero ahí ya entramos en otro problema. Ahí no hay que ser tímido para que te revienten el corazón, ¿no? No, ahí hay de todo. Hay que estar vivo nada más. Sí. Basta estar vivo. Estamos ya sobre el cierre, el tiempo se vino encima. Y a manera de conclusión, Javier, qué le podemos dejar a nuestros oyentes? Mira, justamente la idea de que eso que nos imaginamos tan terrible que puede pasar, un papelón, la metida de pata, la vergüenza, muy pocas veces, por no decir nunca, casi nunca llega a suceder. Siempre es peor lo que se imagina que lo que termina sucediendo. Entonces el atreverse a dar esos pequeños pasos, a exponerse un poquito, a estar en una situación, de paso en paso se van logrando grandes cosas, pero siempre entendiendo que el miedo nos plantea una imagen mucho peor de lo que termina siendo realmente. No siempre hay que creerle a ese miedo que tenemos. Ya. Muchísimas gracias, Javier, por habernos Un acompañado en gusto, esta mañana. un gusto, siempre a la orden. Y Mariana, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Un gusto. Mariana González Velázquez, psicóloga clínica en Santiago de Chile, y el también psicólogo Javier Martínez Rodríguez en Guayaquil. Hacemos ahora una pausa muy breve y al regreso nos ocupamos de la decisión de Estados Unidos de no renovar la licencia temporal a Venezuela, que se vence pasado mañana. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.